Hola a todos, amigos de YouTube. Les habla Osu Sensi, y sean bienvenidos a un video diferente a los anteriores, ya que el día de hoy traeremos la versión ruinas de una de mis series favoritas, la cual es Ben 10. Así que, sin más de momento, demos inicio a esta historia. Crónica de un testigo, narrada por Jimmy Jones. Tenía 4 años cuando vi la explosión. La luz verde que rasgó el cielo en aquel verano. No lo entendí entonces. Solo lloré. Pero desde ese día, supe que algo andaba mal. El mundo respiraba distinto, todos hablaban de un meteorito. Pero no cayó. Se detuvo. Flotó. Y luego desapareció, dejando un terrible incendio en el bosque del campamento donde me encontraba con mi familia. A los días comenzaron los rumores, animales deformes, tormentas geomagnéticas, avistamientos de figuras no humanas. Mi madre decía que veía cosas por un golpe de calor, pero yo lo vi. A los 4 años, lo vi. Un niño, descalzo, caminando en la carretera con los ojos brillando verde. Su nombre era Ben Tennyson. Y cambió el mundo sin querer. Sumado a Ben hubieron muchísimas personas, de quienes se documentan destinos que terminan en ruinas. Aquí comienzo narrando las páginas de mi informe hasta el momento. Reporte 1. Dr. Animo. El hombre que jugó a ser Dios al escuchar las noticias y filtraciones a los medios de lo ocurrido en aquel campamento de verano, el Dr. Animo canalizó sus frustraciones tras no ganar el premio de la verdad, lo cual lo llevó a querer recrear un sistema de transformaciones o mutaciones controladas para crear seres que vayan más allá de la evolución. Sin embargo, él no era científico. Era un profanador. Tomaba animales muertos y los devolvía a la vida. Pero no como eran antes. Eran tumoraciones con dientes. Espinas que respiraban. Una vez, animó un zorro con 4 cerebros. A las 2 semanas, devoró una escuela entera. Lo atraparon en Florida, tras un operativo donde hicieron una entrada forzada a su laboratorio clandestino, donde encontraron a un hombre que respiraba con dificultad. Los oficiales detallaban en la escena que parecía un raro híbrido entre un hombre y una larva, similar a una de las aberraciones vistas en las noticias. Una vez preso, el doctor fue enjuiciado y sentenciado a la pena de muerte. A veces la ciencia no solo sirve para hacer que la humanidad progrese. Reporte 2. Somboso. El comediante del dolor. Hay muchas formas de morir por dentro. Somboso encontró la más entretenida. El FBI lo clasificó como un bioparásito neuropsíquico. Un ente que inducía miedo a través de feromonas y fluctuaciones auditivas, obligando al sistema nervioso a disparar adrenalina sin control hasta que el corazón fallaba. Era un payaso, sí. Pero no necesitaba contarte un chiste. Solo necesitaba que recordaras uno de tu infancia. Estaba en circos abandonados, en anuncios falsos de cumpleaños, en sueños que se repetían durante semanas. La gente reía hasta llorar. Luego lloraba hasta morir. Al tener un accidente con su máquina de gas de la risa, la cual tuvo una gran fuga que terminó contaminando todo su entorno, la exposición lo hizo terminar con alucinaciones que le generaban los peores miedos. Sin embargo, este aún reía frenéticamente mientras pedía ayuda. De tanto reír, la cabeza de este terminó explotando, había partes del payaso por todos lados. Aún hay días que los audios que encontré en internet no me dejan dormir por las noches. Reporte 3. Los fenómenos del circo. Los hijos del circo negro ácido, Medusa y Pulgares no eran criminales. Eran sobrevivientes. El experimento inicial era una idea del Dr. Animo, crear humanos con adaptaciones de fauna extrema para sobrevivir a futuras guerras biológicas. Pulgares fue modificado genéticamente con ADN de gorila y rinoceronte. Su sistema óseo crecía sin control, presionando su columna hasta que gritaba dormido. Ácido tenía glándulas que generaban ácido clorhídrico. Su aliento le quemó la garganta desde los 7 años. Medusa tenía filamentos nerviosos implantados en el cuero cabelludo, conectados a un chip rudimentario. Cuando la frecuencia se activaba, las serpientes de su pelo se movían, pero también gritaban. No eran reales, pero sí sentían. Fueron abandonados por su creador. Somboso los encontró. Les prometió hacerlos reír otra vez. Lo hicieron. A carcajadas. Mientras ardían cosas. Mientras morían inocentes. ¿Quién diría que su risa no duraría lo suficiente, ya que al robar un banco, Ácido destruyó una estructura? Sin embargo, esta se corroyó al punto de derrumbar el lugar. Al hacer las investigaciones entre los escombros solo se veían los restos aplastados de los 3 maleantes conocidos como los fenómenos del circo. Actos como los vistos hasta ahora me dan a pensar que hasta cierto punto, Dios sí castiga 2 veces. Reporte 4. Exit Charmcaster.
Los hechiceros oscuros. La magia en este mundo nunca fue ciencia no explicada. Fue peste en palabras. X buscaba artefactos arcanos como si su vida dependiera de ello. Al escuchar una leyenda de un ser definitivo con un poder de crear y destruir todo llamado Dagon, X se dispuso a encontrarlo. Sin embargo, al encontrar su supuesto sello, este recitó un conjuro, acto seguido este comenzó a retorcerse, a hablar en un idioma desconocido para morir fulminado por una llama verde espontánea. Tras este suceso, su sobrina, Charmcaster, heredó la locura. La última vez que se la vio, estaba hablando con espejos quienes ella decía que tenían las almas de su tío y su padre. Al ser internada ella decía que estaba en el Leyer Dome y que iba a revivir a su padre utilizando su magia. A diferencia de las caricaturas, la magia parece ser mucho más aterradora de lo que los medios nos hacen ver. Reporte 5. Phil Billings. El primer plomero caído. Era uno de los compañeros más prominentes del legendario Max Tennyson en sus tiempos de gloria. Una vez terminando el auge de los plomeros, Phil se encontraba en una situación financiera complicada. Lo que lo llevó a hacer negocios especiales referente a avistamientos alienígenas. Al comenzar los primeros precedentes en el campamento de verano, Phil se dedicó a investigar. Sin embargo, al encontrar un fragmento de una nave espacial que se encontraba por la zona, su cuerpo se desintegró lentamente por semanas. Cada día perdía un órgano distinto. Al final, solo quedaba su voz. Y ni siquiera había boca que la produjera. Reporte 6. Kevin Levin. El que quiso brillar. A diferencia de los casos anteriormente contados, Kevin no era un villano, un monstruo, ni un mutante. Kevin solo era un niño normal. Vivía con su madre en una pequeña casa en Belvoir. Kevin no era popular en la escuela. Lo sabían por su forma de sentarse, siempre lejos del resto, y por cómo llenaba los márgenes de sus cuadernos con dibujos de tormentas, rayos, y siluetas de cuerpos humanos hechos de electricidad. Una tarde de julio, durante una reparación callejera, una caja transformadora quedó abierta frente al edificio. Nadie la vigilaba. Nadie esperaba que un niño de 11 años creyera que ese chisporroteo azul y peligroso, era una señal. Pero Kevin sí. Quiso jugar. Quiso ser parte de algo más grande. Tal vez había oído rumores de ese chico de Belvoir. Quizás se dijo a sí mismo que él también podía. Que eso que chispeaba dentro de la caja era una especie de puerta. Una promesa. Kevin bajó solo. Tocó los cables con las manos desnudas. El incendio consumió su casa antes de que los bomberos llegaran. Su cuerpo fue encontrado cerca del comedor, aún abrazado a una lámpara metálica, como si buscara cargar energía de algún modo, como si esperara encenderla con su poder. No hubo velorio. Su madre murió poco después, por la culpa. El barrio no quiso recordar. Lo llamaron el niño chispa y lo enterraron en un ataúd cerrado. Años después, encontré un dibujo suyo en un archivo olvidado. Un niño hecho de rayos, con el pecho abierto y un corazón como una pila gigante. Abajo había escrito: "Yo también soy especial". Reporte 7. Bill Gates. El último general. Aún hay veces que pienso que su existencia es un mito, ya que nunca lo vimos completo o siquiera captado en una foto o video de alta calidad. Probablemente las radiaciones afectaron todos los aparatos que pudiesen grabarlo. De lo que sí hay registros es de restos que se presumen son de él. Fragmentos biológicos que las sondas recogieron después de un estallido orbital. Adam que no compartía origen con ninguna especie en la Vía Láctea. Según Max, Bill Gates era el maestro del Omnitrix. Su caída fue causada por humanos. Por codicia, por ignorancia, por querer controlar lo incomprensible. Al llegar a la Tierra se dispuso a encontrar su reloj, ya que quería seguir su cruzada de conquista universal usando las muestras de Adam para crear un ejército de alienígenas. Sin embargo, al entrar en contacto con Ben, el Omnitrix comenzó a brillar de color amarillo, pasando a una acción que pareciera que el reloj succionaba con fuerza a Bill Gates hasta que no quedó rastro de él. Lo último que se escuchó fue un ruido del reloj antes de volver a su color verde habitual. Dicen que su conciencia residual aún vive en la señal del Omnitrix. Que el dispositivo no transforma, sino que infecta, convierte, doblega. Que Bill Gates era solo la primera víctima. Y Ben, la siguiente. Reporte 8. Gwen Tennyson. La última lógica para su edad, Gwen era más inteligente que el promedio. Por eso fue la primera en notar que el Omnitrix no era una herramienta. Era una célula madre de tecnología viviente. Cada transformación reescribía la biología de Ben y la realidad que lo rodeaba. Gwen comenzó a investigar patrones. La gente cerca de Ben tenía pesadillas similares. Algunas se suicidaban. Otras simplemente olvidaban quiénes eran.
Gwen llenó libretas con ecuaciones, símbolos, antiguos idiomas. Decía que había un patrón. Que el Omnitrix estaba buscando algo. La última vez que se le vio estaba en un hospital psiquiátrico. Después de que sus padres consideraron que el estado mental de Gwen era inestable. Al pasar por su habitación se escuchaban balbuceos o enunciados sin sentido a los que según ella eran hechizos para revertir la maldición genética que acechaba a su primo Ben. Es una lástima, para este punto Gwen probablemente estaría formando un futuro brillante en una de las universidades más prestigiadas del país. Reporte 9. Max Tennyson. El viejo soldado. Tras lo sucedido en el campamento, Max era el único adulto que no temía al Omnitrix. Decía que lo había visto antes. Pero tenía cicatrices en sitios imposibles y fotos en su RV que ningún telescopio terrestre podría haber tomado. Cuando el gobierno confiscó su camper, encontraron armamento desconocido, mapas de mundos sin nombre, y el cuerpo de un ser con escamas plateadas conservado en fórmula al cual llamaba Sailin. Max fue detenido. Pero este jamás declaró. Murió de un aneurisma cerebral 3 semanas después, aunque su cerebro estaba completamente intacto. En su celda, talló una frase con sus uñas. No era una herramienta de paz, era el fin del universo. Reporte 10. Ben Tennyson. El huésped del Omnitrix no eligió a Ben. Cayó sobre él. Como una maldición con forma de reloj. Era un niño normal. Terco. Inquieto. Soñador. Pero el Omnitrix no concede sueños. Lo que hace es devorar identidades. Ben empezó a transformarse en criaturas imposibles. Un ser de magma, un velocista sin rostro, un espectro intangible. Pero cada forma dejaba algo detrás. Y se llevaba algo de Ben. Para cuando habían pasado un par de meses, ya no dormía. Se despertaba hablando idiomas que nadie reconocía. Su piel a veces brillaba bajo luz ultravioleta. Su madre desapareció en circunstancias nunca aclaradas. El gobierno lo vigilaba. Max, su abuelo, lo ocultaba hasta que lo detuvieron, y Gwen, su prima, intentaba ayudarlo a volver a la normalidad. Sin embargo, nadie lo logró. Al quedarse solo el gobierno se apoderó de Ben a modo de realizar una estrategia de control de daños tras el incidente del campamento. Sin embargo, Ben fue utilizado para múltiples pruebas, lo que provocó que su ADN terminara en blanco tras quedar sobreescrito en muchísimas ocasiones, dejando solo un receptáculo con forma humanoide que ya ni hablaba ni razonaba, solo se mantenía de pie haciendo ruidos guturales. Al experimentar con el Omnitrix, varios científicos de la instalación gubernamental murieron tras ser fulminados por una onda de choque provocada por el reloj. Eso es todo lo que mi informante ha podido decirme y lo que he podido encontrar en mis investigaciones. Sin embargo, sé que aún quedan muchísimas cosas por descubrir. Los medios lo llamaron coincidencia. La ciencia lo llamó anomalía. Pero yo lo vi. Yo estuve ahí. Y desde entonces, no he dejado de buscar. De documentar. De entender qué pasó realmente. Estos son apenas los primeros 10 archivos. Hay más. Muchos más. Algunos están sellados por el gobierno. Otros, simplemente olvidados. Casos que se esfumaron como si nunca hubieran existido. Gente que desapareció tras hablar demasiado. Ruidos que no deberían escucharse en grabaciones mudas. Señales que siguen repitiéndose en la estática de las radios cuando cae la noche. Ben Tennyson no fue un héroe. No fue un villano. Fue un punto de quiebre. Y lo que trajo consigo no era esperanza, era una advertencia. O bien el inicio de la ruina. Y bueno, esto ha sido todo para la historia de Ben 10 Ruinas. Muchas gracias por ver el video. También, les agradezco a todos por el apoyo en los últimos 2 vídeos y por llegar a los 24 suscriptores. No se imaginan lo mucho que significa que vayan formando parte de esta comunidad. No olviden suscribirse, darle like y darle a la campanita para no perderte de más episodios o series que se estarán desarrollando en el canal. Asimismo, también les dejo otra de mis series para que la vean. Les ha hablado Osu Sensei y espero que tengan un día increíble. Hasta la próxima.